9 de octubre, día de San Dionisio, patrón de la ciudad de Jerez. Amén del aniversario 748 ya de la entrada en Jerez de las huestes de Alfonso X el Sabio, orillando, por supuesto, acciones guerreras, la Iglesia local celebra ese aniversario, repito, el 748 de la restauración del culto católico, y lo hace con un acto cargado de simbolismo. El traslado del pendón de la ciudad es recibido por el Cabildo Catedral en una ceremonia con canto de Te Deum de acción de gracias que preside Monseñor José Mazuelos, el obispo diocesano. Esta muy noble y leal ciudad de Jerez de la Frontera festeja en el día de su santo patrono, San Dionisio Areopagita. Dionisio fue un noble ateniense que llegó a formar parte del Consejo de Justicia. En la Grecia clásica, a este importante consejo que impartía justicia y que estaba formado por las mentes más iluminadas del momento, le llamaban el Areópago. De San Dionisio vienen algunas referencias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Dionisio se convirtió a Cristo por la palabra del apóstol San Pablo, siendo así el primer intelectual europeo que abrazó el Evangelio, por lo que se dice que en él comenzó el luego fecundo encuentro entre el cristianismo y la cultura griega. Ya en el siglo II se le tenía, como consta por la carta de San Dionisio de Corinto, que reproduce Eusebio de Cesarea, por el primer obispo de Atenas, elocuente, de verbo fácil, de gran cultura y de origen aristocrático. Se ha dicho que el santo murió martirizado por fuego. El martirologio de la Iglesia asigna a nuestro patrón la fecha de 3 de octubre. Pero San Dionisio Areopagita se confunde en el tiempo con otro San Dionisio llamado San Dionisio de París, cuya historia narra San Gregorio de Tours. A este Dionisio se le confunde luego con San Dionisio Areopagita, confusión que se refleja en el martirologio de Baronio como en el misal, acompañado de dos mártires, Eleuterio y Rústico. Uno es presbítero y el otro diácono. El nuevo martirologio, dejando atrás la confusión con el santo ateniense, nos dice que San Dionisio fue enviado a las Galias por el Papa, que fue el primer obispo de París y que murió con Rústico y con Eleuterio, coronados los tres con el martirio. La leyenda de este santo cuenta la historia de la decapitación de Dionisio, el obispo de París, y de cómo fue decapitado para que no predicara más el Evangelio, cómo recogió su propia cabeza para proseguir con la predicación. Justamente donde cayó con la cabeza en sus manos se encuentra hoy en día la Basílica de Saint-Denis, cercana a la capital de Francia. Sin duda parece no tener que ver uno con el otro en nada. Distan casi 2 siglos de la existencia del griego a la vida del que fue primado de Francia. Pero la tradición iconográfica de la ciudad siempre ha colocado al obispo de París como Dionisio Areopagita. Alguna leyenda existe que confunden estos dos personajes que se nos escapan en la noche de los tiempos y de los cuales existen poca información. Se trata de los caprichos de la historia. Dionisio Areopagita, el sabio griego que llegó a abrazar la doctrina cristiana, poco o nada tendría que ver con el santo mártir que murió en la Francia del siglo III. Al menos eso es lo que parece indicar el sentido común. Habría que destacar que Jerez celebra y contempla a San Dionisio como patrón de la ciudad al ser el día de su festividad, cuando Alfonso X el Sabio, en 1264, entró con sus huestes en la ciudad, siendo finalmente reconquistada
de forma definitiva por el reino cristiano de Castilla y León. El mismo rey sabio le dio por escudo las ondas del mar, cercadas de castillos de oro en campo rojo y leones rojos en campo de plata, en señal de la constancia, fortaleza y continuo movimiento y trabajo con que la defendieron sus hijos y moradores. Don Alfonso pobló la ciudad con gente de su hueste. Destinó a los judíos un barrio que desde entonces es conocido por la judería, que aún subsiste, y a muchos de los vencidos le permitió continuasen viviendo en ella. En el año de 1340, los jerezanos, por su intervención en la batalla del Salado de Tarifa, conquistan del ejército musulmán el Pendón, que desde entonces sería su bandera. Durante la azarosa historia de la Reconquista, los monarcas castellanos favorecieron por sus servicios a la ciudad con multitud de privilegios, concediéndole el título de muy noble y leal Enrique IV. En tiempo de los Reyes Católicos, Jerez prestó valiosa ayuda en la Guerra de Granada, interviniendo en la conquista de numerosas plazas. A lo largo de toda la historia, Jerez ha jugado un papel fundamental e importante dentro del ámbito social, económico, político y cultural de nuestra nación. Jerez ha dado a España hombres ilustres, como Pedro de Estupiñán, conquistador de Melilla, Pedro de Vera, que ganó las Canarias, Álvar Núñez, cabeza de vaca, figura cada día más interesante entre los exploradores de América, Andrés de Rivera, el glorioso arquitecto, el padre Luis Coloma, escritor insigne, y tantos otros innumerables que llegarían hasta nuestros días, pero que sentimos no poder mencionar aquí por falta de espacio. La historia de nuestra ciudad está aún por descubrir y darla a conocer a las nuevas generaciones, para que tengan constancia de la importancia que tiene, la grandeza de sus acontecimientos y personajes que la llevaron a cabo. Esa asignatura pendiente que tenemos todos los jerezanos. Un pueblo que no conoce su historia no puede mirar con claridad su futuro. En este día de San Dionisio aprovechamos para darle gracias a Dios por los beneficios recibidos, por los dones concedidos a nuestro pueblo, por el don de la vida, por el progreso de nuestra ciudad, por los logros. Pedimos la intercesión de nuestro patrón para que ejerza su patronazgo sobre la ciudad que tiene encomendada, para que vele por todos los jerezanos. Todos hoy en día sabemos de las dificultades que estamos atravesando. Somos conocedores de la delicada situación que nuestro país y ciudad viene acarreando. Es por ello que pedimos a San Dionisio, basándonos en el lema de nuestro pendón, constancia, para superar la trágica situación que tenemos en la falta de trabajo, el cierre de empresas, faltas de medios, etcétera, etcétera. Fortaleza, para que juntos y con la responsabilidad de todos podamos superar las adversidades y con esperanza luchar por un futuro mejor. Continuo movimiento, que podamos ir superando día a día las metas que nos propongamos, que no estemos pasivos ante las dificultades del momento. Y trabajo, con el que todos los jerezanos a lo largo de toda su historia nos han ido enseñando que con esfuerzo y rigor, no con una resignación pasiva, sino con la ayuda de todos, superemos estos difíciles momentos. Por último, pedir no solo a San Dionisio, sino también a nuestra amantísima patrona, la Virgen de la Merced, que interceda y vele por su ciudad, a la que nunca ha abandonado ni abandonará. Así sea. Esta ceremonia de condición cívico-religiosa deja paso luego a un acto eminentemente religioso. Es la Eucaristía de Acción de Gracias por esa restitución del culto católico.